Bien, continuando con el programa, empieza la sección internacional de esta mañana y iniciaremos con el doctor Nelson Segundo Faría Montiel. Él es pediatra puericultor, egresado de la Universidad de Zulia, ejerce pediatría en el Hospital General Nuestra Señora de Chiquinquirá de la Universidad de Zulia. Él es experto en lactancia materna y nos presentará el tema de lactancia materna en el niño con fiebre. Adelante, doctor Nelson Faría. Muchas gracias por su presentación. Buenos días amigos, les saluda Nelson Faría Montiel desde Venezuela, desde Maracaibo específicamente al noroeste de Venezuela. Quiero agradecer mm, a la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, la invitación que me han hecho para compartir el tema del que vamos a hablar. Es un tema sencillo, relativamente corto, pero que es muchas veces de alguna manera ignorado. Y es importante resaltar los beneficios de la lactancia materna en el niño febril. Vamos a recordar algunos puntos que son básicos. Eh, Solamente a manera de recordatorio, cosas que ya sabemos, pero que debemos refrescar. Cuando se habla de fiebre, generalmente se hace la asociación con enfermedad, pero tenemos que recordar que no todo enfermo está febril. Por el contrario, es muy probable que todo enfermo febril esté enfermo. Todo paciente febril esté enfermo. La segunda asociación que tenemos que hacer es infección con fiebre. No toda fiebre representa una infección, pero un gran porcentaje de los casos, las infecciones representan fiebre. Es por eso que es importante que tengamos claro dicho concepto. Y por lo amplio del tema que implica hablar de fiebre, yo quiero irlo reduciendo y es básico que nos refiramos a un lactante que tiene fiebre. Prácticamente vamos a hablar de un lactante que está infectado y cuáles son los beneficios que esa lactancia le produce al niño. Primero recordemos conceptos básicos. Fiebre sabemos que es la elevación de la temperatura corporal por encima del punto de equilibrio hipotalámico. Es importante recordar que este aumento de la temperatura se produce fisiopatológicamente por el ingreso al organismo de unos pirógenos exógenos que activan algunas células que van a ocasionar la producción de pirógenos endógenos. Estos pirógenos endógenos van a activar la producción de prostaglandina E2 que va a dirigirse hacia el centro de control del equilibrio térmico en el hipotálamo y lo va a elevar. Una vez que este punto de equilibrio de la temperatura está elevado, se desencadena la producción de algunos eh, criógenos endógenos que van a provocar la primera reacción, que es vasoconstricción, piloerección, escalofrío y contracturas musculares. Es la fase de conservación de calor. Sucesivamente o posteriormente vamos a conseguir que el cuerpo empieza a equilibrar sus mecanismos de homeostasis y empieza la fase de conservación de calor, perdón, de liberación de calor, donde el cuerpo provoca vasodilatación, el paciente se ve enrojecido y se torna caliente. Ahí podemos decir que el paciente tiene fiebre. Pero ¿cómo vamos a determinar que el paciente tiene fiebre? Es muy propio de cada uno escoger el sitio anatómico donde vamos a tomar la temperatura y cuál es el dispositivo para tomar temperatura. Sabemos que hay variados sitios anatómicos, desde la piel en general
pasando por el conducto auditivo, la cavidad oral, la axila y la ampolla rectal. También tenemos varios dispositivos y varían desde los más sofisticados, como hoy es de la toma de temperatura de no contacto por rayos infrarrojos, pasando por la temperatura del conducto auditivo, la temperatura tomada por cintas de contacto químico, la temperatura tomada con termómetro electrónico y la temperatura con termómetro. Queda a discreción de cada uno de nosotros la toma de la temperatura. Sabemos que esta es una temperatura periférica, que es la que podemos tomar a nivel de atención primaria eh, en el primer contacto que nosotros tenemos con el paciente. A pesar de que existe discrecionalidad con respecto al sitio y a la toma de la temperatura, hay algunos conceptos eh, emitidos o sugeridos por las guías NICE desde noviembre de 2019, donde aconsejan el sitio y el tipo de termómetro a utilizar. Pero también es importante conocer a qué vamos a llamar temperatura normal. En esta lámina ustedes pueden ver las recomendaciones de las guías NICE. Ellos prácticamente desaconsejan el uso de termómetro eh, que no sea el electrónico y recomiendan más bien desechar el uso de dispositivos por peligrosos y por costosos. No se recomienda, según ellos, utilizar otro sitio que no sea la temperatura axilar, precisamente por lo inconveniente que representa tomar temperatura, bien sea oral o rectal, en niños muy pequeños que no sean capaces de tolerar estos métodos de toma de temperatura. Una vez definido el sitio y el tipo de termómetro que vamos a utilizar, tenemos que saber a qué vamos a llamar la temperatura normal. Y hay varios estudios donde nos definen lo que ya vendremos a considerar como fiebre. Definitivamente el estándar de oro es la temperatura de toma rectal, pero si la hemos desechado, tenemos que utilizar las que nos quedan. Y la más práctica o la más recomendada por las guías NICE viene siendo la temperatura a nivel axilar y nos da como un valor promedio 37.5 para considerar que el paciente está febril. Ahora, un paciente febril puede estar febril por múltiples causas. En estas láminas podemos observar la cantidad de causas y la variedad de causas que pueden ocasionar fiebre en un niño. Y las hay desde las más frecuentes a las menos infrecuentes y desde las más letales a las menos letales. Si nos ponemos en los extremos, vemos que una causa de fiebre que es bastante riesgosa, y pudiéramos decir letal, sería una infección del sistema nervioso central. Una más inocua, menos inofensiva, sería la fiebre con efecto post-vacunal. Pero la variedad es mucha. Sabemos que generalmente en niños a los que nos estamos refiriendo, lactantes, pacientes menos de 2 años, predominan las causas que involucran tanto el sistema, mm, el aparato digestivo, como las vías respiratorias, bien sea infecciones respiratorias altas o bajas, incluyendo también entre estas causas las que involucran el oído y las que involucran el aparato urinario. Ahora, ¿cuáles son los gérmenes causantes de estas infecciones en estos niños menores de 2 años? La mayoría está representada por virus, y en esta lámina vemos los que son los más frecuentes: virus coxsackie, el sistema respiratorio, los enterovirus, adenovirus, rinovirus, rotavirus, el virus de la influenza y la parainfluenza. Son los más predominantes dentro de las causas virales. Y dentro de las causas bacterianas vemos una gran variedad, pero los más involucrados, que por cierto han variado a raíz de la ampliación de la cobertura vacunal, pero encontramos el estreptococo, la Escherichia coli, la salmonella, la shigella, el hemófilo influenza y hasta la moraxella catarrhalis.
Independientemente de quiénes sean los productores, es importante tener en cuenta que la mayoría de estos agentes biológicos eh, eh, pueden ser combatidos con el uso de la lactancia materna. Y nos vamos a referir a los beneficios de la lactancia materna desde tres puntos de vista. ¿Cómo se beneficia este lactante? Desde tres puntos de vista. Desde el punto de vista del gasto energético, desde el punto de vista de los requerimientos hidroelectrolíticos y desde el punto de vista eh, de los factores antiinfecciosos aportados por la lactancia materna. Cuando entramos a considerar el gasto energético, eh, recordemos que en un niño sano, los requerimientos energéticos están determinados eh, prácticamente o mayoritariamente por el aumento de su masa muscular. Este tejido muscular, ¿verdad?, es metabólicamente menos activo que la masa orgánica restante, me refiero a hígado, a riñón. Pero eso nos explica por qué, en la medida que el niño va creciendo, sus requerimientos energéticos son menores. Y fíjense cómo lo plantean Holiday y Seagal, donde proponen un aporte calórico mm, hasta de 100 kilocalorías por kilo día en los niños menores de 10 kilos, pero en la medida que va aumentando esa masa muscular, vemos como entre 11 y 20 kilos el requerimiento baja a 50 y cuando supera los 20 kilos eh, llega a 20 kilocalorías por kilo. Sin embargo, se han evaluado otros métodos para estimar el gasto energético de un niño sano y en reposo. Y así lo plantean las ecuaciones de Caudell y Kennedy y la de Scofield, que toman en cuenta los parámetros antropométricos, medidas de peso y talla, para hacer un cálculo de los requerimientos de un niño sano en reposo. Se piensa que la ecuación de Scofield es la más útil y la más apropiada para calcular ese gasto energético del niño en reposo. Ahora, un niño que está enfermo incrementa ese gasto energético. A pesar de que desde el punto de vista metabólico no es tan hiperactivo ese gasto como se presenta en el adulto, sabemos que se pone en juego una serie de mecanismos mm, metabólicos que involucran reacciones tisulares, el sistema neuroendocrino, eh, la activación de algunas células y componentes inflamatorios que elevan ese gasto metabólico. Por eso que aquí se destaca el primer beneficio importante de alimentar a un niño febril. Sabemos que el calostro es capaz de aportar hasta 670 calorías por litro, pero para nadie es un secreto que el calostro se produce en cantidades menores a un litro y que solo dura unos días. Ese aporte calórico que le da la leche materna al niño se va incrementando en la medida que la leche va pasando de calostro a leche de transición y de leche de transición a leche madura. Y podemos ver cómo la leche madura es capaz de aportar hasta 750 calorías por litro. Inclusive hay autores que dicen que después de los 12 meses una madre es capaz de aportar más de 800 kilocalorías por litro de leche madura producida. ¿En qué sentido nos beneficia esto? Si nosotros tenemos un niño que tiene un peso corporal de 8 kilos, un niño de 5 meses, y que es alimentado exclusivamente al seno, de acuerdo a la ecuación de Scofield, sus requerimientos calóricos pudieran ser de cerca de 420 kilocalorías por kilo. Si es un niño de 18 meses que tiene un peso aproximado de 11 kilos, sus requerimientos calóricos pudieran rondar, acercarse a las 500
kilocalorías diarias. Una madre que esté produciendo leche madura y que sea capaz de producir cantidad suficiente de leche sin que necesariamente llegue al litro, con que produzca 850 cc de leche por día, está cubriendo ese requerimiento calórico. Es capaz de aportarle, si ella produce 850 mililitros de leche al día, es capaz de aportarle unas 640 calorías. Fíjense cómo ya conseguimos que el requerimiento calórico sea cubierto por la lactancia materna. En cuanto a los requerimientos hídricos, todos sabemos que un niño menor de 2 años, sus requerimientos varían entre 100 y 120 mililitros por kilo de peso por día, para 24 horas. Eso nos hace sospechar, si ponemos en el mismo marco a aquel lactante de 8 kilos, que él requiera un aporte de líquidos de unos 960 cc al día. Y uno de 11 kilos, un lactante de 18 meses, puede requerir hasta 1200 cc de líquido. Ahora, vuelvo a la misma madre. Una madre sana que está lactando es capaz de producir una media de 850 cc de leche materna. Si nosotros tomamos en cuenta que el agua es el mayor componente de la leche materna, es el líquido donde vienen diluidos todos los componentes que tiene la leche materna, y se estima que es capaz de aportar un 87% de agua. Una madre que produzca 850 cc de líquido es capaz de producir 740 cc de agua, exclusivamente de agua. Y ya planteamos un niño de 8 kilos, cubre prácticamente el 77 al 80% de sus requerimientos hídricos. Y un niño de 11 kilos, que ya recibe alimentación complementaria, no solamente lactancia materna, pero por lactancia materna está cubriendo el 61, 65%. Entonces vemos el importante aporte hídrico que recibe el niño que es amamantado. Sobre todo es importante porque hay niños que ven incrementado las pérdidas insensibles, dependiendo de la patología que esté ocasionando el cuadro febril. Sabemos que por temperatura, por incremento de la temperatura, las pérdidas insensibles deben reponerse de más, a razón de 0,1 cc por kilo por cada décima de temperatura superior a 37,5 en 24 horas. Mientras que por aumento de la frecuencia respiratoria hay que reponer a 0,8 cc por hora por cada incremento de la temperatura, perdón, de la frecuencia respiratoria por encima de las 20 respiraciones por minuto. Entonces, fíjense cómo los pacientes afectados desde el punto de vista respiratorio, desde el punto de vista digestivo, tienden a tener aumentadas esas pérdidas. Y la lactancia materna es capaz de cubrirnos una parte importante de esos requerimientos. Vuelvo a insistir, hasta el 65% aproximadamente se le aporta de requerimiento básico a un niño de 11 kilos, y hasta el 77-80% de los requerimientos que pueda tener un niño de 8 kilos, que es alimentado exclusivamente al seno. Igual sucede con el aporte de los electrolitos, particularmente sodio y potasio, se ven cubiertos por lo menos el 50%
de sus necesidades diarias de sodio y electrolitos, y lo mismo va a suceder con el calcio, con el fósforo, con el magnesio. Entonces estamos viendo cómo la leche materna va a cubrir parte importante de las necesidades basales de un lactante que tiene fiebre, tanto en líquidos como en electrolitos. En esta lámina pueden ver lo que son los requerimientos diarios que puede tener de líquidos, ¿verdad? De acuerdo a la edad, ¿verdad? Y aquí vemos cuánto puede ser la producción de leche por una madre sana. Fijamos como promedio 850 mililitros al día. Pero bueno, les repito, hay estudios que han revelado, hay artículos donde han revelado que una madre es capaz de producir 1000 y hasta más cc de líquido de leche por día. Esas son las necesidades que basales en cuanto a electrolitos del niño sano, ¿verdad? Y este es el aporte que de electrolitos por cada 100 mililitros le da la leche materna. Cuando hablamos del tercer factor, que es el factor antiinfeccioso, es sumamente relevante ver cómo si estamos hablando de un lactante que está febril y que es por alguna razón infecciosa, cómo la leche materna va a aportar factores infecciosos y lo aporta a través de sus tres elementos principales, son los lípidos, los carbohidratos y las proteínas. Los elementos no proteicos, si hablamos de los lípidos, ¿verdad? Los lípidos se presentan en la leche materna como monoglicéridos, como triglicéridos, como ácidos grasos eh, poliinsaturados de cadena corta y de cadena larga, como productos de degradación de los triglicéridos, hasta como tocoferol, vitamina E, que es una vitamina liposoluble. Estos ácidos grasos tienen importancia desde el punto de vista infeccioso, porque pueden actuar como antiadherente bacteriano, bloqueando la unión de algunos patógenos con la mucosa intestinal. Y también es importante destacar que dentro de los ésteres de estos ácidos grasos, existe uno muy particularmente relevante, que es el factor antiestafilocóxico. Además, los ácidos grasos tienen un efecto protector eh, sobre el daño oxidativo que se puede producir en patologías como la enterocolitis necrotizante. Factor no menos importante y muy relevante, diría yo, representan los carbohidratos, particularmente los oligosacáridos. En la lámina pueden ver parte de esos oligosacáridos que se presentan, o carbohidratos que se presentan en la leche materna. Debemos saber que se presenta en cantidades bastante importantes en el calostro, que puede llegar hasta 20 gramos por día. Pero cuando se llega a leche madura, a pesar de descender, su aporte puede llegar entre 7 y 12 gramos por litro de leche materna. Los carbohidratos protegen al lactante desde el punto de vista antiinfeccioso de dos formas, una forma directa, una forma indirecta. Cuando hablamos de la forma indirecta, eh, es porque hay que recordar que la leche materna baña la mucosa del tubo digestivo desde el esófago hasta el colon. Mientras ella va pasando por toda esa mucosa, va sirviendo de nutriente a la flora residente en la mucosa digestiva. Va estimulando el crecimiento de bacterias que van a proteger al niño del efecto dañino que pueden provocar las bacterias patógenas. ¿A qué me estoy refiriendo? Al efecto bifidogénico de la leche materna. Estos oligosacáridos actúan como prebióticos
favoreciendo el crecimiento del lactobacillus y de bifidobacillus, que son los probióticos, y que van a hacer el efecto protector, van a ejercer un papel importante en el efecto protector de la mucosa intestinal aportado por la lactancia materna. Esta flora residente que se ve estimulada por el aporte de la lactancia materna es capaz de generar la producción de ácido láctico, lo cual va a ocasionar un aumento de la acidez de ese microambiente, disminuyendo el pH, y esa acidez no es bien tolerada por los gérmenes patógenos. Por eso es importante el efecto bifidogénico que aportan los carbohidratos a través de la lactancia materna. Es un efecto indirecto, pero hay un efecto directo aportado por los carbohidratos. Ellos pueden semejar a los proteoglicanos de las membranas de las células epiteliales de la mucosa intestinal para enlazarse con las selectinas propias de las bacterias patógenas. Es decir, bloquean el enlace de estos patógenos con las células de la mucosa intestinal, evitando de esa manera la adhesión y la posterior colonización e invasión de esa mucosa por estas bacterias patógenas. Entonces ya hablamos del efecto directo, del efecto indirecto de los carbohidratos. Cuando hablamos de los otros elementos que son los factores proteicos de la leche materna, es importantísimo. Son innumerables, son muchísimos los elementos proteicos que benefician al lactante que recibe leche materna. Los efectos los ejerce de diversas formas, eh, como efectos bactericida, ejerciendo la lisis, ejerciendo un efecto opsonizante, neutralizando toxinas, inhibiendo crecimiento bacteriano, bloqueando toxinas. Y lo ejercen a través de, como dije anteriormente, múltiples factores. Destacan dentro de ellos las inmunoglobulinas. Y a pesar que están en menor proporción, la inmunoglobulina G y M, sí podemos encontrar en leche madura que ya hay presencia de estas inmunoglobulinas que de alguna manera van a ayudar a la protección y actúan como factor antiinfeccioso del lactante febril. Lo más importante es relevar la alta cantidad y concentración que existe de inmunoglobulina A, primero en el calostro y posteriormente en la leche madura. Se dice que un niño alimentado al seno puede recibir entre 0,2 y 0,3 gramos de inmunoglobulina por kilo de peso por día. Y eso viene representando 5 veces la cantidad de inmunoglobulina capaz de sintetizar un adulto de 70 kilos. Bueno, ya es relevante el efecto antiinfeccioso de la inmunoglobulina. La inmunoglobulina A, sabemos que ejerce su acción aglutinando bacterias, de esa manera neutraliza virus, neutraliza las toxinas que puedan generar algunos de estos agentes patógenos, aglutina bacterias, activa el complemento y refuerza la actividad de otros componentes proteicos de la leche materna. Entre ellos me refiero a la actividad que ejercen sobre diversos tipos de bacterias, como podemos ver ahí, como ya hemos mencionado anteriormente, tanto agentes bacterianos como virales y hasta protozoarios. En esta lámina pueden apreciar la concentración que puede existir de inmunoglobulina A, tanto en el calostro como en la leche madura. Y vuelvo a resaltar, la alta concentración que representa de la inmunoglobulina A
en un niño en comparación con la que produce un adulto de unos 70 kilos de peso. Antes de terminar, quiero referirme, y me voy a permitir retrasar las láminas, porque es importante hablar aquí de otros elementos proteicos. La lactoferrina tiene un efecto secuestrador del hierro, impide que las bacterias capten el hierro para su crecimiento, les desestabiliza su membrana y las prepara para la acción de la lisozima. La lisozima, igual que la lactoferrina, tienen efecto bactericida. También la lisozima eh, desestabiliza los proteoglicanos que pueden existir en las paredes de las bacterias y su acción se ve potenciada en la unión con las inmunoglobulinas A y con el complemento. La caseína tiene efecto antiviral y antibacteriano, que ejercen efecto antiadhesión. La transcobalamina bloquea la captación de vitamina B12 por algunas bacterias que la necesitan para su síntesis. Y la xantinoxino reductasa, que también tiene efecto antifebril y antibacteriano. Eh, la, la xantinoxino reductasa es capaz de intervenir en la síntesis de las especies que sintetizan oxígeno y nitrógeno, provocando la aparición de elementos como el óxido nítrico, y que en concentraciones adecuadas no solamente tiene efecto bactericida, sino también efecto protector de los mecanismos de oxidación. Hay otros elementos bacterianos, proteicos, que protegen contra las infecciones tanto virales como bacterianas. En ellos destacan la fibronectina, el complemento, las mucinas, pero en general y a grandes rasgos y de manera muy sucinta, esos son partes importantes de los beneficios que recibe un lactante que es amamantado, un lactante que está enfermo, un lactante que está febril. Repito, una madre sana capaz de producir 850 mililitros de agua, de leche, le aporta 700 cc de agua al niño, justo para cubrir sus necesidades entre el 65 y el 80%, aporta el gasto calórico que necesita, cubre más del 50% de los requerimientos electrolíticos, y eso nos da una idea de lo beneficioso que es amamantar a un niño que está enfermo. Por último, si estamos hablando de un lactante que está febril y estamos pensando en un antipirético, desde el punto de vista comercial, un antipirético óptimo sería uno que sea capaz de reducir la fiebre, que tenga un bajo costo, que tenga pocos efectos colaterales a dosis terapéuticas, que su capacidad de provocar efectos tóxicos con sobredosis sea mínima y que interactúe poco con otros, de manera dañina, con otros medicamentos. Bueno, la leche materna cumple con todos esos requisitos. Así que si vamos a hablar de antipiréticos, hasta de esa forma podríamos presentar. De esta manera concluyo. Les agradezco la atención que han tenido. Quedo a disposición de ustedes. Me despido con una imagen aérea de mi ciudad, de Maracaibo, con una imagen de nuestra santa patrona, la Virgen de Chiquinquirá, y con una imagen del puente sobre el lago de Maracaibo, un ícono de nuestra región, y uno de los puentes sobre concreto armado prepensado más grandes de Latinoamérica. Quedo a su disposición y desde acá les envío de nuevo mi agradecimiento y un fraterno abrazo.
Muy bien, doctor Nelson Faría, excelente presentación. No cabe duda que la leche materna es un alimento fabuloso que con solo 100 mililitros de contenido sólido pueda encerrar componentes y propiedades antivirales, antiparasitarias, antimicóticas y antibacterianas. Existen algunos estudios en los que se demuestre, tener todo este armamentario disponible y secretado de manera indiscriminada en la leche materna suena como un dispendio. ¿Habrá algunos estudios en relación al ciclo entero mamario en los que se sepa exactamente qué secreta la leche materna en diferentes lugares, incluso de un país ¿existen estudios en ese sentido? Este, Saludos, doctor. Sí, evidentemente este tipo de estudios existen, son estudios muy amplios, pero hay un material bibliográfico que me parece excelente, y el cual estuve revisando, y es justamente el efecto sobre la lactancia humana de Aprolan, cuyo autor incluye al doctor Horacio Reyes, y habla específicamente de un tema particular que habla específicamente sobre el ciclo enteromamario y cuál es el mecanismo eh, por el cual esos factores de protección antiinfecciosa migran desde, desde las placas, por hablar algo particular, desde las placas de pelo hasta el tejido mamario, y donde están a disposición para incorporarse a la leche materna y dar el beneficio efectivo a la. Pues, excelente. Independientemente de la razón por la cual debemos seguir trabajando para que nuestras madres estén proporcionando alimentación al seno materno. Una cosa muy importante de la lactancia materna es que casi todo lo que está escrito está diseñado para niños y poco se habla de la salud materna en relación a la calidad de la leche, que no se pone en duda, que se autoconsume la madre para darle todos los beneficios de proteínas y demás. Una madre que está malnutrida o que está en riesgo que tiene riesgo alimentario, igualmente produce todos estos componentes protectores antibacterianos, antimicóticos y antivirales. Sí, doctor, la madre en riesgo nutricional es capaz de producirlo, pero no, por supuesto, llegando a estados eh, de depauperación nutricional extremo. Pero el mecanismo compensador todavía a la madre en riesgo y con un estado nutricional no completamente óptimo, capaz. Por supuesto, si le damos a una madre totalmente desnutrida o francamente desnutrida, pues, va a estar en desventaja. Por eso hay que vigilar la salud materna también para garantizar eh, el, el aporte nutricional, antiinfeccioso y de cualquier índole que pueda tener, que ofrezca la leche materna, sea el más adecuado. Oh, pues excelente. Veo en el chat infinidad de felicitaciones para su presentación, doctor, y también vi que tuvo la amabilidad de proporcionar su correo electrónico para que quienes tengan posibilidad de más adelante, seguramente les van a brotar dudas para seguirse comunicando con usted, para que puedan hacer las preguntas a través de su correo electrónico. ¿Para eso puso usted el correo o lo estoy ya empinando?
No, no, seguramente esa es la intención, doctor. Esa es la idea. Si hay alguien que quiera eh, consultar algo con respecto a lo que yo puedo aportar o acerca de las bibliografías que puedo utilizar para presentar la charla, pues estoy a completa disposición. Sí, porque hay un comentario adicional en relación a que un niño febril, un niño enfermo, a veces no quieren comer, no se quieren pegar al seno o no tienen suficiente fuerza para alimentarse. Por supuesto que habría que hacerlo, aunque la madre se saque la leche, ¿es correcto? Sí, sí, pudiera ser una opción, es cierto. Aunque el niño enfermo no se siente en ningún sitio mejor que en los brazos de la madre y recostada a su piel, a recostada a su pecho. Esa sensación de tranquilidad, de protección, eso va a permitir al niño. Ahora, por supuesto, evidentemente puede haber algún niño gravemente enfermo que no esté en esas condiciones, ¿verdad? Pero bueno, estamos hablando de pediatría de primer contacto, estamos hablando de un niño que va a una consulta de atención Claro, claro, primaria claro. y que eso fue lo que traté de enfocar. Pero evidentemente la preocupación es, de quien la plantea es válida. Muy bien, doctor. Llegamos ya al final del tiempo. Nuevamente agradezco infinito su presentación y Doctor, nos despedimos. ¿me permite una última acotación? Por aquí veo Tiene 30 segundos. en el chat una observación de la doctora Froilán Guerrero. Es decir, le digo que no, legalmente no está enmarcado la alimentación del niño con madre portadora de Chile, pero nosotros sabemos las recomendaciones que esto requiere. Pudiera ser más amplio de manera directa a través del correo a la doctora Guerrero. Sí, claro, es un tema aparte, una mamá enferma, y hay indicaciones muy específicas para dar con HIV, solo si la mamá está tomando tratamiento, solo si la mamá está tomando tratamiento antirretroviral estricto. Esa es la única condición que pone la OMS Y en esa es la cuanto a condición que plantea la VIH doctora y Guerrero. alimentación a seno materno. ¿Sí? Muy bien, doctor. Agradezco su Agradecido. presentación. Muchísimas gracias. Un abrazo. Igual.